Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Señor Padre Santo, te pido, Señor, en este momento que tú prepares nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, que me ayudes, Padre Santo, a ser claro y a exponer tu palabra fielmente. Que todo esto sea para la honra y gloria de tu nombre, Señor, y que vidas y corazones sean transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Los malos diagnósticos médicos pueden ser fatales. En el año 2008, una joven de Nueva York de 32 años le diagnosticaron cálculos renales. Le dieron de alta del hospital. Ella se fue a su casa y en menos de 24 horas desarrolló una enfermedad en el sistema inmunológico llamada sepsis. Esa enfermedad le cortó la circulación de sus extremidades. Tuvo que regresar al hospital y una vez ahí le apuntaron sus brazos y sus piernas. En enero del 2009 se cometió un error similar en Brasil. Una modelo de 20 años fue diagnosticada por error con cálculos renales. Ella terminó con sus manos y sus pies amputados debido a una infección por sepsis. Ella nunca se recuperó y murió un par de semanas después. Estos son algunos casos extremos de malos diagnósticos, pero no dejan claro que los diagnósticos médicos erróneos pueden ser fatales. Los diagnósticos espirituales erróneos también pueden ser fatales, y peor aún, con consecuencias eternas. El apóstol Pedro lo sabe. Él sabe que los falsos maestros y las falsas enseñanzas matan espiritualmente. Los falsos maestros y la falsa doctrina no tienen lugar en la iglesia. Por eso él escribió esta carta, la segunda carta de Pedro. Él desea que los hermanos a quien él les escribe estén en la verdad por su bienestar espiritual, porque su bienestar espiritual está en juego. El título de este mensaje es La palabra de Dios es nuestra guía confiable. La palabra de Dios es nuestra guía confiable. Pedro escribió esta carta para hacer frente a las falsas enseñanzas que habían penetrado en la iglesia local de Asia Menor. Los falsos maestros podían hacer mucho daño a los creyentes ahí. Pedro escribió esta carta para exponer y detener el avance de los falsos maestros en la iglesia. Los creyentes debían aprender a defenderse de estos falsos maestros. Los creyentes debían aprender a rechazar sus mentiras. Esta carta de segunda de Pedro y la carta de Judas son cartas que enseñan más ampliamente cómo tratar a los falsos maestros en la iglesia local. Ellos no pueden tener lugar entre nosotros. Pedro enseña que a los hermanos que rechacen a los falsos maestros y que sigan la piedad y la santidad. Pedro quiere que los seguidores de Jesús sigan a Jesús y no a los falsos maestros. Él quiere que los seguidores de Jesús esperen la segunda venida de su Salvador. Pedro quiere que los creyentes no crean a los falsos maestros que dicen que Jesús no viene. Pero, ¿cómo logra Pedro esto? ¿Cómo refuta Pedro a los falsos maestros? ¿Cómo ayuda a los creyentes a entender que es mejor seguir a Cristo? Él ofrece dos tipos de evidencia para refutar a los falsos maestros. Él ofrece dos tipos de evidencia para confirmar a los creyentes en el Evangelio. La primera evidencia es su propio testimonio como testigo de la gloria de Cristo. La segunda evidencia es el testimonio de documentos que vienen de Dios. Veamos en primer lugar la primera evidencia. Y este es nuestro primer encabezado, el testimonio personal de Pedro.
Vayamos ahí, hermanos, acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, y vamos a estar leyendo hasta el 18. ¿Están ahí, hermanos? Leo para ustedes. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Qué está hablando Pedro aquí? ¿Qué experiencia es esta? ¿Quiénes son estos que vieron con sus propios ojos? ¿Quiénes son estos que escucharon una voz del cielo? El acontecimiento que Pedro nos está relatando es la transfiguración de Jesús. Este evento también se relata en Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9. Jesús llevó a 3 de sus discípulos al monte. Él llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ellos 3 fueron testigos de la transfiguración de Cristo. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué sucedió en la transfiguración? ¿Qué sucedió mientras Pedro, Jacobo y Juan estaban en el monte? Esto fue lo que sucedió. La apariencia de Jesús cambió. Hubo un cambio radical en su apariencia. La apariencia de Jesús cambió temporalmente de la de ser un humano ordinario a ser un ser divino en toda su gloria. Jesús experimentó una transformación. De repente, la gloria que estaba oculta y velada en el manto de su humanidad estalló, revelando la plena deidad de Cristo a los discípulos que observaban. Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. En otras palabras, Pedro dice, lo que nosotros les hemos comunicado sobre el Evangelio no es mentira. Varios testigos podemos dar testimonio de la gloria del Señor Jesús. Nosotros mismos lo vimos. Jesús no fue al monte solo, como ya lo sabemos. Él llamó a 3 discípulos. Él lo hizo a propósito. Jesús fue muy intencional. Él quería que estos 3 hombres lo vieran en toda su gloria. Pero, ¿por qué tomó a 3 hombres? Para que hubieran los testigos requeridos para dar testimonio de lo sucedido. En las cortes de Israel se necesitaba el testimonio de 2 o más personas. Jesús lo sabía. Por eso llevó a 3 hombres. Pedro dice, éramos varios hombres los que vimos a Jesús en su gloria. No es una mentira. Queda descartada la posibilidad de que esa experiencia fuera una ilusión o incluso una fábula de invención humana. La transfiguración fue una anticipación de la gloria y el poder de Cristo que se verán en su segunda venida. Los falsos maestros negaban que Cristo vendría por segunda vez. Y Pedro estaba consciente de ello. Acompáñenme, hermanos, 2 capítulos adelante. Acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Aquí vamos a ver cómo Pedro estaba consciente de esta negación de los falsos maestros. Ahí leemos estas palabras de Pedro en el capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando en sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Estos falsos maestros se burlaban de los creyentes que estaban esperando la venida de Jesús.
Pero Pedro estaba seguro de que Jesús vendría por segunda vez, porque él mismo había visto su gloria. Pedro vio a Cristo en toda su gloria en el monte. Por eso Pedro dice en el capítulo 1, versículo 16, estas no son fábulas artificiosas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, las fábulas son mitos, ¿ok? La palabra mito era usada en la cultura griega para referirse a enseñanzas o a historias que no tenían fundamento en la realidad. Estas historias no tenían ningún valor en lo absoluto. Pedro insiste que los apóstoles no han comunicado un mito. Por el contrario, ellos mismos fueron testigos oculares de la majestad de Cristo. Él escribe, vimos con nuestros propios ojos su majestad. Además de ver a Cristo en toda su gloria, ¿qué más sucedió a Pedro, Jacobo y Juan en el monte? Estos tres hombres no solamente vieron a Jesús con ropas resplandecientes, ellos también escucharon una voz enviada del cielo. Regresemos al versículo 17, capítulo 1, versículo 17. Pedro describe en el versículo 17 lo siguiente, hermanos. Pues cuando él, Jesús, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Estos hombres no solamente vieron la gloria de Cristo, ellos también escucharon la voz de Dios Padre. Ellos escucharon que Dios dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios Padre hizo esta declaración y Él no haría esta declaración sobre ninguna otra persona. Dios Padre no haría tal declaración sobre una persona falible. Este testimonio, el que Pedro nos da, Dios Padre afirmó que Jesús es su Hijo. Dios Padre quiere decir que Dios Padre está satisfecho en su Hijo. Pedro dice, yo y mis amigos escuchamos la voz del Padre. No hay duda alguna. Allí estuvimos varios testigos. Los falsos maestros pueden decir lo que quieran. Ellos pueden negar la gloria de Cristo. Ellos pueden negar que Cristo no viene por segunda vez, pero están equivocados, porque yo mismo vi la gloria de Cristo y escuché al Padre afirmar la gloria de Cristo. ¿Qué hace Pedro en estos versículos al comunicarnos su testimonio? Bueno, Pedro nos coloca en la corte. Él nos sienta ahí en el juzgado. Nos presenta el caso de los falsos maestros. Ellos dicen que Jesús no vendrá por segunda vez. Ellos enseñan que podemos vivir como queramos, porque Jesús no juzgará a nadie. Pedro invita a 3 testigos, él mismo y 2 de sus amigos, Jacobo y Juan. Ellos 3 vieron a Cristo en toda su gloria. Ellos vieron a Cristo transfigurado. Ellos tuvieron un anticipo de la gloria que Cristo tendrá cuando venga por segunda vez como juez y rey. En cualquier corte del mundo se consideraría con toda seriedad el testimonio de 3 testigos fiables, como es el caso de Pedro, Jacobo y Juan. ¿Quién está diciendo la verdad aquí? ¿Pedro y sus amigos o los falsos maestros? Pedro te dice, yo vi a Cristo en toda su gloria, creedme a mí. Después de ver esto, tú te puedes preguntar, ¿pero qué tiene que ver esto con mi vida? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Muchos hoy en día viven como los falsos maestros en el tiempo de Pedro. No creen que Jesús vendrá por segunda vez. No creen que Jesús vendrá como juez. No creen que Jesús vendrá en gloria. Muchos se burlan de quienes confiamos en Jesús. Muchos se burlan de quienes estamos esperando a Jesús. Muchas personas hoy no creen en Jesús. No creen que Él volverá. No creen que Él mismo les juzgará.
Tal vez tú eres uno de ellos. Tú estás en una iglesia hoy, pero realmente no crees en Jesús. No crees que Él vendrá por segunda vez. No crees que Él juzgará tu vida. Hay noticias para ti de parte de Dios. Jesús vino una vez para morir en la cruz y Él viene por segunda vez en su gloria a juzgar. Te hago la pregunta, ¿estás preparado para encontrarte con Él? Te pregunto, ¿estás tú preparado para encontrarte con Él? Richard Darwin es un hombre que no cree en Dios. Escribió que no le teme a la muerte porque estar muerto no será diferente a nunca haber nacido. No hay nada que temer acerca de la muerte. Él dijo, agradece que tienes vida y abandona tu deseo vano y arrogante de una segunda vida. Esto es lo que aprenden muchos de nuestros jóvenes en las escuelas y universidades. Esto es lo que muchos creen. No mucho ha cambiado en 2000 años. Así como en el tiempo de Pedro, muchos siguen diciendo que Cristo no vendrá. Dice que no perdamos el tiempo con falsas esperanzas. Dicen que no hay juicio después de la muerte. Dicen que podemos vivir como queramos, porque no habrá juicio final. Pedro te dice, yo vi la gloria de Cristo, y no solo yo, otros testigos la vieron conmigo. Yo solamente vi un anticipo de su futura gloria. Él viene como juez. ¿Estás preparado para presentarte delante de este juez justo? La única manera en que puedes estar preparado es arrepintiéndote de tu pecado y creyendo en Jesús como tu Salvador. Tú eres pecador, estás separado de Dios. Pero Dios mismo proveyó a su Hijo para que Él pagara en la cruz por los pecados de todo aquel que en Él cree. Yo te ruego hoy, arrepiéntete de tu pecado. Cree en Jesús como tu Salvador. Tal vez tú dices, pero yo no creo que el testimonio de Pedro y sus amigos sea suficiente. No me convence. No puedo creer que Jesús venga por segunda vez y que Él sea juez solo con el testimonio de Pedro. Pedro sabía que tú ibas a pensar eso. Por eso él añade un segundo tipo de evidencia contra los falsos maestros. Además del testimonio de los testigos, él añade la evidencia de documentos que vienen de Dios. Veamos en segundo lugar la segunda evidencia. Y el título de esta sección es El testimonio de la palabra de Dios. Vean conmigo nuestro pasaje, leamos 2 de Pedro 1:19. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Además de su testimonio como testigo presencial, Pedro dice que tenemos también la palabra profética más segura. Esta palabra profética es la revelación escrita que Dios nos ha dejado. Es el texto de las Escrituras, la Biblia. Solo Pedro y sus amigos estuvieron en el monte. Solo ellos vieron la transfiguración. Solo ellos vieron la gloria de Cristo. Pero todos nosotros tenemos la palabra profética más segura. Todos nosotros podemos leer esta palabra. Todos nosotros podemos investigar ahí la revelación de Dios. Los falsos maestros estaban enseñando que Cristo no viene por segunda vez. Los falsos maestros estaban enseñando que Jesús no vendrá a juzgar. Ellos decían, no habrá juicio
podemos vivir como queramos. Pero Pedro te pregunta, ¿en qué descansa tu vida? ¿En la palabra que viene del mundo o en la palabra que viene de Dios? ¿En la palabra de los falsos maestros o en la palabra de Dios? Pedro nos dice que los creyentes tienen la palabra de Dios. Esa palabra es completamente confiable. Te pregunto, ¿en qué estás confiando hoy? ¿Qué sostiene tu vida? ¿Cuál es el mapa que usas para dirigir tu vida? Si la palabra de Dios es el mapa que da dirección a tu vida, entonces tienes la guía más segura. Si la opinión humana es la que da dirección a tu vida, esta te llevará a total destrucción, aunque no lo parezca. En el Salmo 119, 24, el salmista dice que los testimonios de Dios son sus consejeros. El salmista dice que los testimonios de Dios son sus consejeros. ¿Quiénes son tus consejeros? Te pregunto. ¿A dónde vas a buscar consejo? ¿A quién vas primero a buscar consejo? La palabra de Dios es la guía más confiable. Haces bien en atender lo que Dios te dice en su palabra. Es de eso que Pedro nos habla a continuación. Sigamos la lectura en el versículo 19. Pedro añade lo siguiente. Versículo 19. A la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro está trayendo este punto a la mente de sus lectores, que no estén atentos a los falsos maestros, más bien que estén atentos a la palabra de Dios. Tal vez no pueden detener a los falsos maestros, tal vez ellos continuarán enseñando falsas doctrinas. Pero ustedes estén atentos a la segura palabra de Dios. Aquí Pedro usa una metáfora para hablar de la palabra de Dios. Él dice que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Pedro hace eco de las palabras en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué necesitas en la noche más oscura para no tropezar y caer? ¿Qué necesitas en la noche más oscura para no salirte del camino? ¿Qué necesitas cuando te despiertas a medianoche para no romperte el dedo pequeño del pie con la mesa de noche? Una lámpara que alumbre. ¿Qué necesitas en este mundo para andar? ¿Qué necesitas en esta vida para no darte golpe tras golpe tras golpe? En este mundo oscuro necesitamos una luz segura que nos ayude a caminar. Esa antorcha que alumbra nuestro camino es la palabra de Dios. Ahora Pedro añade una frase más a este versículo 19. Él dice que estemos atentos a la palabra de Dios, como una antorcha que alumbra en lugar seguro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí Pedro se refiere a la segunda venida de Cristo. Estas tinieblas del pecado y la guerra contra Satanás terminarán. Estas tinieblas no durarán para siempre. Esta posibilidad de ser engañados con falsos maestros terminará un día. ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo pasarán las tinieblas? La respuesta es cuando el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro nos recuerda que Cristo regresará físicamente a esta tierra. Él vendrá de modo que todos le verán. Él viene con bendición para su pueblo y con maldición eterna a quienes le rechazaron.
Cristo perfeccionará por completo a quienes pertenecen a su pueblo. Se acabará la lucha contra el pecado y las falsas doctrinas. Quizás tú dices ahora, bueno, entiendo que la palabra de Dios es luz en medio de la oscuridad. Entiendo que es la guía confiable en medio de tanta maldad. Pero todavía no veo cómo esto cambia mi vida personal. No veo cómo esto me cambia mi día a día. Te animo a que escuches estas palabras de Jeffrey Thomas. Él dice lo siguiente: deje que la palabra colme su corazón y su mente una y otra vez a medida que pasan los años, y de manera imperceptible vendrán grandes cambios en su actitud, perspectiva y conducta. A menudo se sentirá muy, muy pequeño, porque el Dios de la Biblia llegará a ser cada vez más maravillosamente grande para usted. Así que continúe leyéndola hasta que ya no pueda leerla. Y entonces ya no necesitará más la Biblia, porque cuando sus ojos se cierren por última vez al morir y nunca más vuelva a leer la palabra de Dios en las Escrituras, volverá a abrirlos ante la palabra de Dios en persona, ante ese mismo Jesús de la Biblia a quien ha conocido por tanto tiempo, parado frente a usted para llevarlo a su hogar celestial para siempre. Gloria a Dios. Amado hermano, amada hermana, no busques tener una experiencia personal donde sientas o escuches alguna palabra audible, directa de parte de Dios. Recuerda que no hay atajos que puedan llevarte donde solo la palabra escrita de Dios puede. Nuestra relación con Dios no puede basarse en experiencias místicas como emociones, visiones, sueños, nuevas revelaciones o voces. Solo la palabra inspirada de Dios, la Biblia, es una guía confiable. Tú puedes estar preguntándote ahora, pero ¿por qué debo basar mi vida en la Biblia? ¿Por qué confiar totalmente en las Escrituras? ¿No son estas historias inventadas por los hombres? ¿No fueron los hombres los que escribieron la Biblia? ¿Por qué pondré yo mi confianza en documentos que fueron escritos cuando habían dinosaurios? ¿Por qué quieres que ponga mi confianza en la palabra de unos hombres que vivían en la edad de piedra? Pedro te responde, confía en la Biblia porque tiene su origen en Dios. La Biblia viene de Dios. Vayamos ahora al versículo 20 y 21, hermanos, acompáñenme. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando Pedro dice que ninguna profecía es de interpretación privada, quiere decir que ninguna profecía de la Biblia tiene origen humano. La palabra interpretación en este versículo quiere decir origen o fuente. Los falsos profetas se inventaban sus mensajes engañosos. Ellos estaban hablando sus propias ideas, pero la Biblia tiene su origen mismo en Dios. Los hombres que escribieron la Biblia recibieron todo lo que escribieron de parte de Dios. Ellos no se despertaron un día y dijeron, ¿qué ganas tengo hoy de escribir que todos los seres humanos son perversos, incluyéndome a mí? Ellos no se levantaron después de una siesta en la tarde diciendo, tengo muchos deseos hoy de escribir que en 1000 años van a crucificar a un hombre después de haberlo traicionado. Ellos no planificaron escribir 520 años antes que sucediera que un hombre, antes de ser crucificado, lo venderían por 30 monedas de plata. Pensemos,
¿a qué hombre se le ocurriría la idea de que un judío pobre que murió desnudo en una cruz romana es el Salvador del mundo? ¿Qué grupo de hombres es capaz de profetizar con exactitud más de 300 profecías que se cumplieron sobre Cristo cientos de años antes de que éstas sucedieran? La Biblia tiene su origen en Dios mismo. Este libro no pudo haber venido de sabiduría humana. Pedro dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia tiene su origen en Dios. Hombres escribieron los libros que componen la Biblia, pero fue el Espíritu Santo de Dios quien inspiró lo que ellos escribieron. Los hombres que Dios escogió para darnos su palabra fueron instrumentos humanos. Ellos fueron movidos o cargados por el Espíritu Santo para escribir exactamente lo que Dios quería que ellos escribieran. Podemos tener la certeza que el contenido de la Biblia proviene directamente de Dios, hermanos. Contamos con la palabra más segura, porque Dios mismo es el autor. La Biblia es la antorcha en medio de la oscuridad hasta el día que Cristo venga por su pueblo. Para concluir, los malos diagnósticos médicos pueden ser fatales. Vamos al doctor porque confiamos en su capacidad de diagnosticar y tratar la enfermedad. Pero si la opinión del médico está equivocada, los resultados pueden ser irreversibles. ¿Cuánto más cuando se trata de nuestra eternidad? Muchas personas están viviendo según el diagnóstico equivocado de las falsas enseñanzas. Muchas otras están viviendo según el diagnóstico falible del mundo. Solo la Biblia puede guiarte sin error alguno, mientras transforma tu mente y tu corazón. En Cristo encontramos salvación y todo lo necesario para vivir vidas que glorifiquen a Dios. Podemos confiar en la palabra de nuestro Dios. La Biblia es nuestra guía confiable. Amén. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias por mostrarnos innumerables evidencias, Señor, de que tu palabra es nuestra fuente confiable de sabiduría, es nuestra guía confiable. En medio de tanta confusión, en medio de tantas teorías, tu verdad sobresale por encima de cualquier engaño, Señor, que este mundo nos quiera traer. Yo te pido, Padre, que tú nos ayudes a atesorar tu palabra en nuestros corazones, Señor. Que tú ayudes a tu pueblo, Señor, a desear la palabra, a anhelarla, a leerla, a meditar en ella, para el bien de nuestras propias almas. Señor, guárdanos del engaño, guárdanos de las falsas enseñanzas, mientras esperamos un día que nuestro Salvador venga por nosotros en toda su gloria. Te damos gracias en el nombre de Jesús.